hay riesgos en este proceso. China efectivamente, gran parte de la recuperación ha sido una recuperación estimulada por la demanda interna, parte ha sido por el gasto del gobierno. Ellos anunciaron un paquete de 500.000 millones de yuans, ¿cómo se llama?, al comienzo del año, y parte ha sido efectivamente por los mayores préstamos de sus bancos estatales. En China no hay buenos números, pero por ejemplo, si uno lo ve en Brasil, en Brasil el crédito de la banca de desarrollo en 2008 era 11% del producto. En 2009 el estimado es que llegue a 18% del producto, lo cual significa que hay una serie de estímulos cuasi fiscales que han entrado en operación precisamente a empujar y generar una recuperación. Hay el riesgo que tú mencionas, y es de que la recuperación termine siendo simplemente un mayor gasto público. La pregunta clave es si es que los agentes económicos están dispuestos a tomar más riesgo o no. Y eso lo vemos en el sector financiero. El hecho de que hoy día las bolsas estén recuperando, de que los spreads de bonos de alto riesgo y bonos de grado de inversión se estén comprimiendo, eso quiere decir que el inversionista global ya empezó a tomar más riesgo, no que hemos vuelto a los niveles anteriores. Y es un buen indicador que nos dice de que el apetito del riesgo empieza a cambiar y empieza a beneficiar una recuperación. Otro indicador son los indicadores del sector manufacturero. La primera región que se recupera en términos de manufactura es el Asia, liderada fundamentalmente por China. Es cierto que en China las exportaciones todavía no han repuntado y siguen contrayéndose, pero ha habido una serie de exportaciones hacia el resto de países asiáticos que sí están exportando hacia el resto del mundo, ¿no? Tenemos que ir a una pausa, si me permite, si regresamos. Seguimos conversando con Alfredo Torne, economista, que trabajó 14 años en el JP Morgan, ahora ha renunciado, pero es un gran analista de la economía mundial, latinoamericana, y no sé si peruana, pero podemos entrar al tema peruano, en donde más bien la recuperación todavía no se siente. Bueno, tampoco se ha sentido mucho la crisis, la verdad, pero en septiembre la recaudación cayó 20%, la recaudación influida sobre todo por el impuesto a la renta, ¿no? La caída de las empresas mineras, la recaudación de las empresas mineras y de sectores de exportación. La exportación no tradicional también ha caído mucho en varios sectores, sobre todo la no tradicional más que la tradicional. Y entonces hay quienes dicen que lo que ha fallado acá, hay varias teorías, ¿no? Una que dice que el Banco Central de Reserva se demoró mucho en bajar las tasas de interés y que además iba bajando de a pocos, entonces la gente esperaba la siguiente reducción y no actuaba. La otra es que más bien la responsabilidad la tendría el Ministerio de Economía, porque el plan de estímulo económico, digamos, no habría realmente funcionado, pues estas son las pruebas, ¿no? La inversión pública ha aumentado, pero no lo que se preveía, lo que se necesitaba, lo que el mismo Ministerio de Economía había anunciado que iba a aumentar para compensar la caída de la demanda privada. Y, en fin, hay este asunto de los impuestos por obras, por ejemplo, una ley que sacó el gobierno para que uno pueda pagar impuestos haciendo obras. No se ha hecho ni una sola hasta ahora por las trabas burocráticas que hay, que pone el mismo Ministerio de Economía, ¿no? Y así sucesivamente. Las asociaciones público-privadas salen con dificultad y hay demoras, hay oposición eventualmente. En fin, ¿cómo ve este asunto? ¿Qué pasa con el Perú? Esto parece la historia de López Portillo, que a comienzos de los años 80 decía que había que administrar la abundancia y 3 meses después decía que había que administrar la escasez. Mira, yo creo que el Perú es un ejemplo interesante que ha pasado de un boom, de una economía que crecía casi al 10%, a una economía que prácticamente no crece. Y creo que a diferencia de otros países se ha ajustado de otra manera. Pero como sabía que íbamos a tocar el tema del Perú, empecé a mirar las cifras del Banco Central. Y nuevamente, si miramos los números mes con mes, en el mes de julio el producto aumentó en 1.9%. Si miramos el indicador desestacionalizado que publica el Banco Central, la economía aumentó en 3.6%. Yo pienso que la economía peruana sí se va a recuperar y va a tener una buena recuperación. Creo que tiene todos los elementos de una economía que
se ha flexibilizado mucho, hay una transformación estructural, yo diría, espectacular en el Perú. Y yo creo que yo tengo mucha confianza en que va a ser uno de los países que mejor le va a ir. La pregunta, yo diría, es una pregunta de si es que vamos a llegar al crecimiento que teníamos antes o no. Y yo creo que esa pregunta es una pregunta que merece un poquito más de reflexión antes de contestarla. No pienso que vayamos a llegar al 10%. O sea, seamos sinceros, ese 10% estaba muy influenciado por los precios de las materias primas y el Perú obviamente estaba muy beneficiado por eso. Y la economía mundial no va a tener el mismo desempeño que tuvo en ese momento. Entonces, yo creo que vamos a converger a un crecimiento de largo plazo alrededor del 5%, pero obviamente también se requiere una serie de políticas públicas que permitan... Tendríamos que crecer más que eso, ¿no? Por ejemplo, hay una fuente, por primera vez en la historia del Perú, el Perú tiene ahorro propio, puede financiar su propio desarrollo, no tiene que endeudarse para hacer obras y cosas así. Tiene este ahorro inmenso que está en los fondos de pensiones, las AFPs, hay más de 22.000 millones de dólares o algo así, que desgraciadamente no se pueden usar mucho en obras porque es difícil y complicado el proceso. ¿Cómo se ha resuelto esto en otros, en proyectos de inversión de largo plazo, ¿no? En obras? Porque se ha gastado algo en IRSA Norte, en IRSA Sur, perdón, en la carretera transoceánica, en el tubo de Camisea, se ha invertido fondos de las AFPs. Pero podría invertirse pues en otras obras, en otros proyectos de una manera, si es que se facilitaran los procedimientos. ¿Qué es lo que hace falta? Mira, yo creo que hay que cambiar parte de la legislación bursátil, la legislación de las AFP, sobre todo los regímenes de inversión. En México lo que se hizo fue, se bursatilizaron, se hizo una serie de fondos de bursatilización de los ingresos de las obras de infraestructura. La forma que esto funciona es que todos los ingresos entran a un fideicomiso. Ese fideicomiso es el dueño de los ingresos y este fideicomiso después emite bonos en el mercado bursátil. Es lo que ha permitido de que las obras de infraestructura bajen su financiamiento. En México fueron entre 10 y 15 puntos porcentuales. ¿Por qué? Porque de alguna manera estaban bypaseando el mercado bancario. Iban directamente al mercado no bancario, que son las AFPs y los fondos mutuos. Estos fondos mutuos se les permitía comprar estos bonos siempre y cuando tuviesen cierto grado crediticio. Entonces se pedían a las agencias de rating que ellos hagan una evaluación crediticia. Y los fondos de pensiones solamente pueden comprar bonos que están clasificados en A- hasta triple B. Bonos que tengan menor calidad no podían comprar las AFPs. Entonces, esta es una manera de explotar el gran ahorro que existe en las AFPs y a la misma vez potenciar las obras de infraestructura. Más aún, permite una asociación pública-privada que potencia la inversión pública varias veces, puesto que se están utilizando estos fondos. Muy bien, y lamentablemente veo que nos ha ganado el tiempo. Muchísimas gracias, Alfredo Torne, por su participación en la Hora N. Gracias, Jaime. Muchísimas gracias por el tiempo. Vamos a ir a la pausa. Regresamos con Samuel Oporto, jefe de proyectos del Centro de Tecnologías de Información de la UNI, dentro de nuestro bloque tecnológico científico de los miércoles. Regresamos.